no nos debería llamar la atención que la referencia a la biología y al estudio del comportamiento animal haya encontrado un lugar bien definido en las elaboraciones lacanianas. Un lugar, este de la referencia a la zoología, no siempre subrayado en la bibliografía sobre su obra. Las relaciones entre el animal y su propio mundo no van a resultar indiferentes para un pensamiento que buscaba en parte definir esas relaciones en el mundo humano. Entre otros personajes citados por Lacan en su referencia al mundo animal está un tal Jacob von Westphal, que fue un prominente zoólogo al cual Lacan se remite en varios pasajes de la obra, y en el concepto de Umwelt, forjado por este zoólogo, este concepto que atañe al mundo circundante, es tomado por Lacan muy tempranamente, desde incluso antes de su dedicación al psicoanálisis. Hemos visto recién este fragmento del documental producido por la televisión francesa en el año 1973. En un momento anterior a este pasaje, justamente Lacan venía comentando que aún con sus matices y diferencias, tanto Aristóteles como von Westphal o incluso Heidegger, en alguna medida, conciben un cosmos armoniosamente dispuesto. Y lo que va comentando Lacan justamente en televisión, que tanto Aristóteles como von Westphal o Heidegger suponen en alguna medida un cosmos armoniosamente dispuesto. Y en función de esa concepción del cosmos armonioso, se entrevé allí una topología que es la de la esfera. Una topología, la de Aristóteles, la de von Westphal y Heidegger, a la que habrá que oponerle otra muy distinta que contempla más bien objetos agujereados. Es la topología con la cual nos confronta Lacan y que se encuentra en correspondencia, enfatizado en este programa de televisión casi de manera apasionada, con la introducción del inconsciente, una introducción que implica un déficit en el ser, una disarmonía entre el pensamiento y el mundo. Y aquí se subraya en este documental respecto de cómo ese saber inconsciente revela un desarreglo fundamental en estos vivientes que somos nosotros los mortales. El inconsciente revela una radical inadecuación. Y Lacan justamente viene refiriéndose en televisión a un desacuerdo que tiene con Aristóteles, en eso que Aristóteles comenta como un mito de una cierta complacencia entre el alma y el pensamiento, una complacencia que sería conforme a un mundo Umwelt, según los términos del zoólogo que citaba, y donde el alma no sería más que un lugar donde ese mundo se refleja. Ahora bien, Lacan aquí contradice al filósofo y señala que ese mundo no es más que el fantasma, un fantasma que sostiene un cierto tipo de pensamiento. Y aquí, sin decirlo con todas las letras, suponemos que cuando Lacan se refiere a esta cuestión, está haciendo, por supuesto, una indicación sobre el pensamiento inconsciente. Y agrega que seguramente lo que está en juego allí es una realidad, pero que como tal no tiene ningún privilegio y en todo caso no es más que una mueca de lo real. Permítanme que me sitúe sobre todo en la palabra mundo, que está aquí, digamos, supuesta en las referencias sobre la realidad. La palabra mundo, y que justamente en una conferencia de prensa que ofrece Lacan
en 1974, casi contemporánea a televisión. La palabra mundo, la verdad que en este año de la pandemia se nos ha hecho muy presente, quizás más que nunca, ¿no? La palabra mundo y la palabra muerte, anudadas. En esta conferencia de prensa que yo les comentaba y que es casi contemporánea a televisión, Lacan responde en caliente a preguntas de periodistas. Y es muy interesante porque, entre otras cosas, Lacan señala que el psicoanálisis se ocupa muy especialmente de lo que no anda. Y ahí mismo recuerda esta formulación freudiana respecto a las profesiones imposibles. Y se encarga de remarcar que la profesión del psicoanálisis es aún más imposible que las otras, gracias a que se ocupa justamente de lo que no anda. Y Lacan nos recuerda allí, para quienes nos dedicamos a este recurso calificado que es el análisis, que nos ocupamos de esa cosa que hace falta llamar por su nombre y que se llama lo real. Y ahí señala que la diferencia entre lo que anda y lo que no anda es que la primera cosa es el mundo. El mundo anda, gira en su función de mundo. Y en esta conferencia que yo estoy evocando, justamente Lacan dice que hay cosas que solo los imbéciles creen, que solo los imbéciles creen estar en el mundo. Y hay cosas, agrega, que hacen que el mundo sea inmundo. Y los analistas se ocupan de eso. De modo que, contrariamente a lo que se cree, los analistas se enfrentan mucho más a lo real que los científicos, porque los analistas solo se ocupan de eso, de lo que no anda, de lo real.